Los libros son para leer. Que vibren las letras. El puro gozo de la lectura. Libros para transformar la vida. El Fondo de Cultura Económica en Radio Educación. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta emisión del Son para Leer. Muy buenos días. Reciban la más cordial bienvenida a este programa dedicado a la difusión, a la recomendación, a la conversación en torno a la literatura que edita el Fondo de Cultura Económica. En esta ocasión tengo el enorme placer de recibir aquí en Radio Educación a Dania Mejía y Luis Arturo Salmerón. ¿Cómo están, Dania y Luis Arturo? Muy bien, Manuel, buenos días. Buenos días, Manuel, muchas gracias. Sean bienvenidos. Recuerden también que ustedes pueden participar y ser bienvenidos también a través de sus comentarios a esta mesa. Se trata de diversos puntos de contacto, puentes que tendemos directamente hacia ustedes a través de nuestro WhatsApp, el 55 12 33 29 15, y en el teléfono tradicional, el 55 41 55 10 60. Estaremos muy pendientes y recabaremos sus comentarios. Además, recuerden que tenemos presencia en las redes sociales de Radio Educación a través de el hashtag República de Lectores, porque leer transforma. Ingresen a la página Facebook, a la página de la red X, al canal de YouTube de la emisora y del Fondo de Cultura Económica. Déjenos un comentario, estaremos muy atentos de sus comentarios, de sus opiniones, y acompáñenos en esta emisión. ...50 grados de latitud norte, ¿cómo podrá sentirse el frío? Bueno, para responder estas preguntas y conocer la siguiente historia, tenemos el gusto de dar la bienvenida a través de la plataforma digital a José Luis Zárate, uno de los escritores mexicanos más reconocidos y respetados dentro del género de la ciencia ficción, aunque también, ha desarrollado distintos trabajos literarios en otros géneros. Hoy, La Ruta del Hielo y la Sal es el texto que nos invita a ser parte, José Luis, de la tripulación del Demeter, el navío que tiene como misión recorrer un poblado en Inglaterra de un punto a otro, atravesando rutas heladas, solitarias, y entregar un misterioso cargamento. Estamos muy contentos, Luis Arturo Salmerón, de la presencia a través de la plataforma digital de José Luis Zárate. Sí, desde luego, muy contentos porque vamos a hablar de un libro legendario en la literatura mexicana, un libro de culto, un libro que hasta hace un par de años había que buscar y tratar de localizar porque estaba medio escondido, pero que es un libro muy querido, es un libro que a mí me encanta y me da muchísimo gusto tener aquí al autor, José Luis. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros de esta historia, pues que es una de las mejores historias de terror que se ha escrito en México y que es una especie, no es una especie, es un homenaje a el personaje de terror más legendario, más famoso de todos los tiempos, que es Drácula. Y lo que hace José Luis de una manera brillante es tomar uno de los capítulos más terroríficos, pero menos desarrollados del Drácula de Bram Stoker, y desarrollar ese capítulo y convertirlo en una historia nueva, desde una perspectiva mucho más interesante, en una historia del legendario vampiro en el que jamás se menciona ni la palabra vampiro, ni el nombre de Drácula, ni se sabe bien porque, Drácula es el primer vampiro
de la literatura, el primer gran vampiro de la literatura, pero si los personajes están conviviendo con él en ese momento, no hay detrás toda una cultura sobre el vampirismo. Entonces, los personajes que están en el Demeter no saben qué está pasando. Hola, José Luis, gracias por venir. Platícanos un poquito de esta legendaria novela, de esta legendaria historia. Bienvenido. Pues primero que nada, es un gusto estar aquí, Radio Educación, y muchas gracias por invitarme y sobre todo invitarme a platicar de mis libros, que ya todo escritor le encanta hablar de sus libros. La Ruta del Hielo y la Sal fue escrita principalmente pensando en hacer una historia de vampiros, pero no cualquier historia de vampiros. A mí me gustan las historias de vampiros, pero quería hacer un homenaje a la máxima historia de vampiros, Claro. a la novela que, por así decirlo, es la la novela de origen de los vampiros, es Drácula de Bram Stoker, donde dan todas los signos de identidad que ahorita decimos que son de vampiros. Antes no existían. Bram Stoker lo que hizo fue amalgamar un montón de mitos y leyendas de Europa para crear a su criatura de la noche. Y cuando yo quise hacer esta novela, quería hacer un homenaje no solo a la novela de Bram Stoker, sino a la imaginación sobre la que se basó Bram Stoker. La Ruta del Hielo y la Sal narra el viaje de la goleta Demeter, la novela rusa Demeter, que va de Varna, que está en lo que en Inglaterra era el oscuro y primigenio oriente, y va hacia Londres, que es la ciudad hacia Whitby, que lleva a Londres, que es la ciudad más moderna y lo escribo en inglés, más moderna e increíble del mundo. Entonces, es un viaje simbólico de oriente a occidente y del pasado al futuro. Yo quería escribir sobre los vampiros, sobre los mitos básicos que está hecho Drácula, y la goleta, mientras recorre toda Europa, cada vez que pasa frente a un país, en la novela se menciona el tipo de criatura que podría significar un vampiro en ese entonces. Se hablan de bricolaca, se hablan de Strogois, se habla de todos los mitos que dieron origen al vampiro. Entonces también es una novela un poco síntesis, antología de vampiros antes de Drácula. Entonces, quería que fuera toda esa imaginación, y sobre todo quería que fuera una novela que fuera un estudio de personaje. Las novelas de mar, que a mí me gustan, montones, me gustan mucho las historias de mar, generalmente son historias de crecimiento. Un joven llega a un barco y mediante penurias y aventuras se convierte en un hombre. Y yo quería hacer eso, pero al revés. ¿Qué tal si a un marino le van quitando todo sobre lo que está sustentado y va quedando simple y sencillamente la persona? Esta novela se trata sobre todo de un estudio de carácter del capitán. Cuando estaba investigando para escribir esta novela, hay un libro que se llama Sobre vampiros y revivientes, de August Calmet, que es un cura del siglo XVIII, que era el Fox Mulder del Vaticano. Cada vez que pasaba algo raro lo mandaban a investigar, y hizo un informe sobre vampiros, muy bonito. Lo empecé a leer y había una manera, describe cómo en una aldea rusa están enterrando a alguien que se considera maldito, y lo entierran, le arrancan la cabeza, la ponen al revés. El cadáver no está hacia arriba, sino hacia abajo, porque si despierta y rasca para salir, se va más para el fondo. Y lo más interesante es que le clavan una estaca, pero no es una estaca cualquiera, no es la estaca portátil de Van Helsing, sino las tradicionales estacas medievales, que eran palos enormes, casi un poste, para remachar al cuerpo en la tierra. Pero lo más interesante de ese capítulo es por qué consideraban que esa persona era una criatura maldita que se va a convertir en un ser del otro mundo. ¿Por qué tanto odio hacia esa persona? Y hay una lista de cosas que hacen una persona maldita.
Una persona puede convertirse en algo terrible simple y sencillamente por ser de otras tierras, nacer en días consagrados, dejar que un gato negro le pasara sobre el cuerpo, y homosexuales. Entonces yo me quedé de, wow, Es, tratan al homosexual como un vampiro. Wow. Entonces, de pronto, Sí, ¡plum!, se me prendieron todos los focos y dije, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería una persona homosexual? Rusa es una aldea muy apartada de las rutas civilizadas, incluso de su propia zona. ¿Cómo lo tratarían? ¿Cómo sería un capitán ruso homosexual? Y me quedé investigando sobre la época, me di cuenta que sería tratado como un monstruo. Estaría siempre al borde de ser linchado. Podrían matarlo impunemente sin juicio, simple y sencillamente por ser como él. Y de pronto me dije, wow, está bien, es un ser humano que es tratado como un monstruo terrible. y ¿Qué más tal si él allá, perdón que te interrumpa, y más, además de ser tratado, es un ser humano, y lo que se percibe en la novela es que es un ser humano que a ratos se percibe a sí mismo también como algo medio maldito, porque bueno, la novela, regresando un poquito, está escrita desde el punto de vista de este capitán que ya nos adelantó José Luis, que es un capitán homosexual en el siglo XIX, un capitán de barco que tiene que mantener la disciplina de un barco, y entonces tiene que mantener en secreto y tiene que lidiar con su propio deseo, con sus propias fantasías, más o menos, con su, exacerbadas. para con su tripulación. Y a mí lo que me encanta es que todo este recorrido por los vampiros se hace sin mencionar jamás la palabra vampiro, sin mencionar jamás el nombre de Drácula, pero el capitán va lidiando con el monstruo real, con el monstruo que lleva en el cargamento, y con Con la el amenaza. monstruo interno que le provoca ser considerado esto que dice José Luis, El ¿no? monstruo social, ¿no? El monstruo social, que El monstruo social. Y además se autoacusa, él se siente culpable Claro. porque la Por sociedad supuesto. le ha dicho, eres un monstruo, y lo que quería era también el enfrentamiento entre alguien al quien le han dicho que es un monstruo y el monstruo real. El monstruo Un real. monstruo que es realmente el síndrome de todo lo que le está pasando a él. Una de las cosas que a mí me gustan todas las novelas de vampiros, pero no me caen bien los vampiros. Los vampiros Sí. me caen gordos. Son los yuppies de la literatura. Sobre son todo los juniors. a últimos años, ¿no? Se han vuelto aún más yuppies todavía. Con brillitos. Sí, son los juniors de la literatura de terror. Y me caen gordos. Siempre son guapos, son ricos, invierten en cosas a largo plazo, entonces son ricos, guapos, no se Cultos. despeinan, cultos, brillan con el sol, estilo Sí. Edward Cullen. Estrellas de rock. Estrellas de rock. Entonces, El glam. en realidad yo quería escribir desde el punto de vista de nosotros, que De la nosotros víctima. somos la víctima, somos Claro. el frutzi de los vampiros. Agarran, nos chupan y nos arrojan a un lado, o sea, ni siquiera nos echan en buenos lugares. Y quería narrar el horror de ser pues somos los corderitos entre leones, narrar cómo se vería ese león, porque también hay una fascinación ante tal poder desenfrenado, y a mí realmente me molesta esa fascinación, y quería decir, no, vean qué pasa cuando la impunidad máxima se enfrenta, Y además, está frente a nosotros. además encerrados de por sí, la vida de los marineros del siglo XIX y siglos atrás era una vida muy terrorífica. No, claro. Estar hasta- encerrados con un poder tan descomunal y tan desconocido, y al mismo tiempo lidiando con los monstruos internos, me parece que es una genialidad. De verdad, La Ruta del Hielo y la Sal es una de las mejores novelas de vampiros que van a encontrar, y que además está en circulación de nuevo en todo el país por solo 60 pesos. Eso me alegra muchísimo. Exacto, es un libro súper accesible.
Una de las cosas que más me gustaba, cuando era joven, o sea, en el milenio pasado, había una colección que se llamaba Lecturas Mexicanas que ponía grandes novelas a precios accesibles. Entonces a mí me gustaba mucho porque iba todos los días, bueno, todas las semanas al puesto de periódico. Ya no existen, pero bueno, iba a los puestos de periódico a comprarlos. Y creo que la colección popular, al ser a un precio accesible y poner un montón de temas que no se tratan, que no habían estado en mesas de novedades como la ciencia ficción, el horror, la fantasía, la novela histórica, grandes novelas que no habían tenido una buena distribución. Es todo un honor que haberme colado ahí, estoy ahí. Entonces yo muy contento de estar ahí. Otra cosa que quería narrar en esta novela es muy interesante porque México tenemos mal en ambos lados. O sea, tenemos un montón de mal. Los piratas del Caribe, el Caribe era aquí, o sea, Claro. ese era todo eso. Y estrellamente no tenemos una gran tradición de relatos marítimos. Es, se me hizo interesante. Pues, tenemos un montón. Habría haber grandes novelas sobre el mar, la vida en el mar, la sensación que causa la inmensidad líquida a nuestro alrededor. Y dije, bueno, aprovechemos, también hagamos una novela de ambiente marítimo muy, el capitán es una persona que no se puede permitir expresar su sensualidad ni su Claro. sexualidad, pero internamente, ahora sí que internamente se quita el sombrero y al fin no sabe nadie lo que pienso, puedo hacer lo que quiero, puedo pensar lo que quiero, pero quería que fuera inmensamente sensual. Tiene tanta necesidad de contacto, En ese de intimidad aislamiento terrible, ¿no? Pues cómo no. Ajá. en ese aislamiento, que también es muy sensual, y me puse a escribir todas las sensaciones, todo lo que pude, todas las sensaciones y eh, gusto, olor, todo eso que puede haber en un viaje marítimo, porque además estamos hablando de un viaje marítimo del siglo XIX, es decir, muy diferente a los actuales, donde no había ni GPS ni Y radios. sí, los Si marineros se se ve, morían de escorbuto porque no tenían acceso a la vitamina C, a los limones, ¿no? ¿No? ¿Qué va con nah, las frutas? Así es sí, que eran tiempos muy difíciles, empezando por ahí, ¿no? la- las ratitas andaban ahí, en caso de necesidad eran proteína portátil, pero ahí andaban las ratas, todo eso quería narrar, y yo estoy muy contento porque sí, creo que sí pude lograr ese ambiente de viaje y una novela marítima en México. Sí, ya podemos decir, Qué tenemos una gusto. al menos. Oh, una entre muchas, pero yo ya hice la mía. Entonces, también quería Fabuloso. hablar de ese ambiente que se nos hace bien exótico ahorita. Ahorita vivimos más en ambientes de alta tecnología, es muy raro. El metro es alta tecnología, a pesar de lo apretado que va. Es es necesario toda una sociedad para que funcionen nuestros grandes transportes públicos. Entonces, yo quería narrar la sensación de ese entonces. Es situarse en otra temporalidad, en otro capítulo de la historia y a su vez, pues conociendo un poco el contexto de los personajes, el misterioso cargamento que no se menciona por nombre, pero que todos tenemos presente como una sombra que acecha y es una adición a la historia. José Luis Zárate, nos alegró muchísimo poder conversar contigo así a distancia en esta emisión especial, bueno, pues por lo que significa el 2 de noviembre, ¿no? Día de Muertos, sí. Exacto. Sí. Gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo y Sí. esperemos que nos mandes más cosas para la colección popular porque ha Ya, sido un gran éxito tu novela. Sabíamos que lo iba a ser, pero lo confirmamos ahora. Estamos cerca de terminarnos la primera edición. Ya vendrán reimpresiones y esperemos que más cuentos con esta maravillosa perspectiva tuya y esta pluma espectacular. Un placer, José Luis. muchas gracias. En realidad me pongo rojo, pero mil gracias. Se los agradezco. Bueno, ahora para
amortiguar un poco el frío, nos abocaremos a encender una hoguera de Jack London. Es un relato, la historia de un hombre y un perro, al estilo del gran escritor. Avanzan por un bosque nevado a 60 grados bajo cero en medio de un paisaje invernal, con palabras frías que resaltarán la fidelidad del perro hacia el hombre, la soledad y muchas cosas más. Bueno, Luis Arturo, Vientos del Pueblo con Jack London y encender una hoguera. Bueno, amortiguar un poco el frío en realidad es una de las historias donde el gran personaje es el invierno. Es el frío, es la frío montaña brutal. Uh-huh. Y es London en su máxima expresión. A mí me alegra muchísimo. Jack London es un escritor que disfruté mucho cuando me iniciaba en la lectura, y tenerlo en Vientos del Pueblo me entusiasma muchísimo. Y esta historia es una de los cuentos en los que se ve más profundamente la esencia de Jack London, su gusto por la naturaleza, pero por la naturaleza también del ser humano, por la introspección, por esa relación entre la inmensidad, el frío inconmensurable y la vanidad del hombre que cree que puede enfrentarlo, que cree que puede, más que enfrentarlo, cree que puede dominarlo, cree que es la historia de un hombre que, contra todo lo que recomienda los expertos en este norte lejano, viaja solo en compañía de un perro y lo sorprende una tormenta invernal, una tormenta de a de veras, de esas de menos 60 grados centígrados, en donde se te congela hasta la respiración, y la forma en que Jack London lo va narrando paso a paso, sensación a sensación, como de repente lo toma desde el punto de vista del hombre, del que nunca sabemos su nombre, o de repente desde el punto de vista del perro. Me parece que es lo que yo decía, Jack London en su máxima expresión, ¿no? Y es que además él también es muy dado a los extremos, ¿no? Así como en la historia anterior hay un viaje y un aislamiento, acá se da perfectamente ese aislamiento también, y él les decía, muy dado a andar en la vida extrema, digamos, ¿no? Porque era un autor muy de vivencias, de experimentar la vida por sí solo, de no someterse a los designios de su estadio original, es decir, él se avienta al ruedo, vive intensamente, y esta es una historia que yo creo que retrata mucho eso, ¿no? Esa proclividad de London a ver la vida de frente, ¿no? O sea, no se andaba con tiento, experimentaba mucho, andaba por su cuenta en un mundo donde todavía era muy, muy restringido, ¿no? El estar, lo meten a la cárcel por andar de vago, ¿no? Pero él está viviendo, ¿no? Él necesita esta experiencia para poder, no sé, yo creo pues que alimentar su pluma, ¿no? Sí, me imagino, sí, claro. Era su cometido, ¿no? Es un aventurero, un escritor aventurero, de esos que ya no quedan. Ajá. Y bueno, sus novelas más conocidas, Colmillo Blanco, El llamado de la selva, también son de este estilo, pero son más extensas. Para Vientos del Pueblo, esta resume un poco todo eso, ¿no? La vida salvaje, el momento en el que la diferencia que hace poder encender un cerillo o no poder encender, un fósforo o no poderlo encender, y que eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? O pisar un charco, y te mete en ese ambiente de aventura, en ese ambiente de soledad absoluta que tenían estos aventureros. Pienso en los descubridores del Polo Sur, en los expedicionarios. Sí, y claro. Bueno, y estos como habitantes de las fronteras del mundo civilizado, por llamarle así, y que están rozando siempre el mundo salvaje que tanto atrae a Jack London y que tanto nos atrae en sus relatos, ¿no? Porque nos transporta a esa fantasía un poco juvenil, infantil, de descubrir montañas, de estar en bosques, de enfrentar lobos, de todo eso. Y en esta edición, además,
tiene los dibujos, los grabados de Eco, que Eco, los que han seguido la colección Vientos del Pueblo, Eco suele contarnos una historia paralela con sus grabados. De hecho, cuando uno tiene el libro en sus manos, primero lee la historia de Eco, que lo hace con grabados y que no es exactamente la historia, sino es una interpretación muy poderosa y muy, muy creativa de Eco. Y luego, después de haber visto eso, lee la historia y luego se regresa a ver los grabados de Eco, que son muchos. Además, es muy generoso con su trabajo en Vientos del Pueblo. Son como 30 grabados que van contando una secuencia surrealista, pero que te mete también a la historia de encender una hoguera, que es pues la esencia de sobrevivir, ¿no? Lograr encender un fuego es la diferencia entre la vida y la muerte en esas latitudes. Le queda perfecto a London, ¿eh? Hiciste un match buenísimo. Con el grabado y Eco, sí, la narración. Sí. Es parte de Vientos del Pueblo, como lo menciona Luis Arturo, así que es una edición muy accesible y ya disponible en distintas librerías del Fondo de Cultura Económica Educal. Sí, solo 17 pesos. En este Son para Leer, su opinión es muy importante. Platíquenos sobre las ediciones que hoy estamos conversando, las lecturas que les recomendamos, la literatura de Jack London, la literatura del mar y de misterio, de vampiros que hoy abordamos. Nuestro teléfono 55 41 55 10 60, vía WhatsApp 55 12 33 29 15 y también a través de nuestras redes sociales, las de Radio Educación. Cerramos el programa de hoy con una invitación a la que no podrán resistirse. La FILIG ya está a la vuelta de la esquina, no se la pierdan y van a poder encontrar, por ejemplo, este libro Siempre Cerca de Mark Jansen, que a propósito del 2 de octubre viene muy bien mencionarlo, es una belleza gráfica y lo van a encontrar en el stand del Fondo de Cultura Económica, en la FILIG, en el bosque de Chapultepec, y habla sobre la pérdida de un ser querido precisamente hoy, 2 de noviembre, que celebramos esto. Van a encontrarse con una maravilla de ilustraciones exquisitas sobre cómo podemos encontrar siempre al ser querido en los mínimos detalles de la naturaleza. Mark Jansen, Siempre Cerca. Y FILIG, que es la gran noticia, ¿no? La gran feria infantil y juvenil, que además de estar en el bosque de Chapultepec, va a tener réplicas en muchos estados de la República, va a tener sus propias FILIGs en muchos estados de la República. No dejen de disfrutar esta gran feria de libros infantiles y juveniles. Bien, gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este 2 de noviembre. Estamos construyendo una república de lectores porque leer transforma. Les invitamos a que nos sigan el próximo 9 de noviembre. Los libros son para leer. Que vibren las letras. El puro gozo de la lectura. Libros para transformar la vida. El Fondo de Cultura Económica en Radio Educación.